Cuando yo me quedé sin trabajo, la pasé mal en el 2008 y en el 2010. Cuando yo miro para atrás, obviamente sí, uno dice, fue una bendición, sí, todo eso. Pero en el momento uno se las ve mal y entonces uno sabe que no tiene el talento y la capacidad. O sea, te das cuenta de que hasta que no te den la oportunidad, tú no puedes llegar a otro nivel. Cuento la del corto, ese día que ellos me hacen la oferta, Ray Cruz me llama de casualidad porque surgió una oportunidad de ser un reportero, de buscar un reportero noticiero en Mayagüez. De casualidad de la vida, el día que salgo para ir a Cima, para firmar contrato, y tenía que escoger entonces entre ir a firmar en SBS o ir a firmar en unos radios. Y entré a trabajar en noticias, en Noti1 como reportero de Mayagüez. Y esa es la historia de cómo yo llego a hacer noticias. A los par de meses ocurrió un incidente en el tribunal de Mayagüez donde un chamaco me amenaza de muerte. Eso quedó grabado. Alex Delgado se enfogona, llama a la secretaria de Justicia. El secretario de Justicia era Roberto González en esos tiempos. Roberto Sánchez Ramos. Él llama para erradicarle cargo, erradican cargo al muchacho. Entonces me entero ahí de que el chamaco tenía cargos de arma, tenía cargos de todo. Y de casualidad vivía frente a la emisora en el Maní, en Mayagüez, en una reunión con Tuto, que va a Mayagüez a reunirse con la gerencia de allá. Pasa la conversación, surge esa conversación y él me dice, bueno, pues tú quieres mudarte a San Juan, no hace falta un muchacho en la redacción de San Juan. O sea, a veces yo pienso que hay mucha gente que no le han dado la oportunidad y tiene el talento y la capacidad, simplemente no tiene oportunidad. Brutal. Así. Y eso pasa muchísimo en todo. Yo me acuerdo la cantidad de veces que yo traté de estar en los medios y no se me dio la oportunidad. Me tuve que ir a hacer YouTube y Twitter. Esa es la verdad, Adolfo. Te hicieron un favor salvaje. Tú sabes, la verdad, cuando yo me quedé sin trabajo, la pasé mal en el 2008 y en el 2010. Y en el 2003 también, en 2004, cuando pasó lo de Magic, pero eso no hubiera el caso. O sea, eso, pues yo ahí lo entendí. O sea, había una situación, pero nada, whatever. Y la situación fue complicada. Y cuando yo miro para atrás, obviamente sí, uno dice, fue una bendición, sí, todo eso. Pero en el momento uno se las ve mal. Y entonces uno sabe que no tiene el talento y la capacidad. O sea, te das cuenta de que, o sea, hasta que no te den la oportunidad, tú no puedes llegar a otro nivel. ¿Tú estabas en Magic en el 2003, 2004? No, Magic no existía, se llamaba Sonorama. Entonces yo fui el primer locutor de Magic. En el 2005, cuando surgió Magic. Sí, pues yo participaba de un programa allí que estaba Braulio Castillo. No, pero eso fue mucho después. Okay. No. Tú te acuerdas probablemente cuando era Sonocolor y Sonorama. Ellos usaron los dos nombres. Entonces yo entré justo después de eso, cuando empezó Magic. 97.3, 2005. El Sonocolor era de rock en español. Me acuerdo, perfecto. Sí, eso era. Sí, Sonocolor. Que era donde es ahora Nueva Vida. 97.7, la cadena con 98.3 cuando era... Pero nada, eso fue hace de tiempo. Dicho eso, cuando ocurre la oportunidad de Noti1, que fue la primera emisora de noticias que yo trabajé, fue justo después de que yo me quedo sin trabajo ahí. Y de casualidad había querían abrir Noti1, quería abrir en Mayagüez. Un periodista, un reportero de la zona noroeste, porque estaba ya Ángel Miguel Rivera Ortiz, que era el que trabajaba en Noti1 Sur-Oeste, y no había que encubrir el norte-oeste. Entonces, como ellos acababan de comprar lo que era Delta. 107.3 y también la M, 1280. Pues eso, correcto, pero después. Sí. Pues la cosa es que cuando ellos cambian, compran 1280M y Delta, que es uno Radio Group, pues entonces yo ahí entro a ser el reportero de ellos en Mayagüez y el norte. Yo era el reportero básicamente de la zona de Utuado hacia el oeste. En realidad me tocaba Arecibo hacia el oeste, pero Ángel Miguel Rivera Ortiz, como era el más antiguo. Pero pues, tú venías para acá, para área metro. Eso fue después. Porque ahí fue que... Eso fue mucho después. Eso fue en 2006 y ahí 2006. Nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Por eso sí, pero yo me quedo sin trabajo en el 2005. Cierra, cuando estaba a nivel de gobernador, Magic cerró. En el 2000 cerró los turnos de música. Magic tenía una computadora y dejaron la computadora sola trabajando.
La inteligencia se quedó, artificial del momento. sí, la inteligencia artificial del momento. Maribel Méndez era la otra locutora. Víctor González era, que en paz descanse, se volvió abogado después, dicho de paso también, era locutor. eh, y desgraciadamente tuvo un infarto masivo y ya no está con nosotros. Y yo fue el primer locutor que habló allí. La voz oficial era Francisco Javier, Francisco Javier. que para mí es la mejor voz que hay de voz oficial, excelente. Así es. Eh, Excelente. y además de eso, tremendo tipo, el Pelú. Y él era la voz oficial de Renacer 106.1 también. O sea, nada, el tipo era un duro. Y él, si no es por Francisco Javier, yo no entro a Magic. Y si yo no entro a Magic, yo no entro a Noti1. Porque cuando Magic cierra, Pedro Javier González, esta historia es totalmente verídica, no sé por qué estamos hablando de esto, pero Javier González pero Javier González, que es el actual jefe de iHeartRadio en la división latina, pero en aquellos tiempos era el jefe de Uno Radio Group completo. Estaba Ray Cruz dirigiendo Noti1, Pedro Javier González era el que dirigía Uno Radio, y él dirigía Fidelity, Noti1 y Sal Soul y Radio Tiempo, pero obviamente Radio Tiempo pues, es una emisora más de Cagua. Y Pedro Javier, esto es bien brutal, porque es que Pedro Javier era para mí el mejor estratega que había de la radio en Puerto Rico, y tenía Salsón número 1, Fidelity número 2, Noti1 número 3. O sea, eso era así, 1, Sí. 2, 3. Él se va. Se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Él se va a Estados Unidos a Univisión Radio. Sí, Univisión Radio exacto. nombran jefe de la división y Puerto Rico. Y entonces pues ahí pues convierte a WKQ. A él se le ocurre poner a Rubén Sánchez en la mañana, junto con Javier Cosme y Eric Toro. Eric Toro, que es el que actualmente trabaja con el presidente del Senado. Javier Cosme, pues todo el mundo sabe quién es, que trabaja actualmente con Ángel Rosa y otros talentos por ahí. Y con Rubén Sánchez trabaja cosas de redes sociales. Y Javier era el director de noticias, Eric Toro el director de programación. Y entonces yo estoy ya en Noti1. Cuando esto es gracioso, yo no sé si a Pedro Javier le molestará, pero yo estoy en esta historia es totalmente Porque verídica. Rubén también estuvo en Noti1. Sí, pero ya Rubén había brincado hacía tiempo. Sí, sí, sí. Yo estoy chécate esto, porque Fue que yo conocí a Rubén en la universidad cuando ya estaba en Noti1. pues es que esta es la parte interesante de la historia, por eso hago todo el cuento. Porque lo que estábamos hablando es de los muchachos que tienen el talento, pero nunca dan la oportunidad en la Nunca dan el NBA. break. Y nunca o sea, los scouts nunca dan la oportunidad. Y le pasó, o sea, los otros días, uno de nuestros mejores pitchers, el mejor pitcher de las Grandes Ligas el año pasado, como relevista, estaba jugando doble A en Puerto Rico y no le daban el break en Grandes Ligas. Y un día Cincinnati le dio la oportunidad y terminó siendo el mejor relevista de los Yankees de Nueva York el año pasado. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Pero todo eso también le está pasando a todas las industrias, incluso en televisión y en radio. No hay, los nuevos se les ha hecho difícil. O sea, el talento hay, pero el problema es que no, esa primera oportunidad, ese primero que confía, ese primero que te da la mano, es el que es difícil conseguirlo y que crea en ti, honestamente. Bueno, también es que ahora los espacios son tan limitados. Pero, por ejemplo, el caso de Fernando Cruz, que es el pitcher que te estaba mencionando, o sea, Fernando, ¿cuánto tiempo estuvo? 20 y pico de años dando vueltas entre la Liga de México, la Liga de Puerto Rico, la AA, Era un AAA. obrero, era pico y pala. Y de repente, un día, le dio una oportunidad en Cincinnati y se convirtió en una estrella. Con el split finger más bestial de la liga. El picheo imposible de batear porque el drop es, nada, la gente que sabe de béisbol, la bola tú haces swing pensando que la bola está acá y la bola está acá, o sea, la diferencia es casi pie y pico, o sea, es una cosa, el drop es absurdo. ¿Cómo él logra eso? Él dice que la mano de Dios, porque no, de verdad no hay forma de uno hacer eso naturalmente. O sea, de verdad, no, es impresionante. Pero nada, en fin, cuento algo corto sobre la oportunidad. Estaban hablando del equipo de baloncesto de Puerto Rico, sobre la oportunidad. Nosotros, cuando tú y yo nos conocimos, en gran medida fue porque Pedro Javier me llama al cuadro de Magic. Y yo le contesto. O sea, él está llamando a... Y tú sabes que uno cuando está de locutor, uno dice, Magic, buenas tardes. Jay, saludos. Te habla Pedro Javier González de Uno Radio Group. Y yo sabía quién era él, fan de la radio.
había una página de internet que se llama Radio Revista. Y esa página de internet, Radio Revista, era como un blog de gente que escribía ahí. Y yo me llamaba JFK, Jay Fonseca. Pero al aire, en radio, cuando yo empecé a escribir ahí, yo no me llamaba Jay Fonseca, yo me llamaba El Bouncer, so JFK. Es que la ropa me quedaba tan y tan apretada. Ajá. Toda mi ropa. Sí, sí. Yo engordé tan y tan burdamente en el 2002. O sea, yo trabajaba en Sí, no era que radio. compraba ropa en la tienda de niños, era que era... No me llegó un momento en que la ropa ni en marcha sabía ropa para mí. O sea, yo llegué a ser 6'58", me acuerdo, 56. Me acuerdo que una vez, Adolfo, compré 56 de cintura, de zapatos. 56, sí. No, sí, de traje sí no es tan grande. Yo era 56. 44, lo más que llegué fue No, 44. No, de verdad, pues tú no engordaste al lado mío. O sea, 44. yo, ¿verdad? Que era un truck. Y entonces, El 56. pues, Adolfo, cuento algo corto cuando, por si acaso, esto era un segmento para la radio que estábamos haciendo y de repente empezamos a hablar de las oportunidades que, ¿verdad? que nos dan en la vida y cómo a veces no te dan la oportunidad y no impide que no tienes el talento, simplemente no te dan la oportunidad o no tienes la oportunidad o no hay espacio, lo que sea. La vida es muchas veces de suerte y no estás listo para cuando sobre la oportunidad. Pues cuento algo corto, pero Javier llama. Y por si acaso, lo que te iba a decir del pantalón en marcha, llegó un punto, y me acuerdo que cuando yo empecé en radio, yo no tenía nombre porque yo no iba al aire. Yo literalmente daba play y pausa. Yo estuve dando play y pausa por 3 meses hasta que Gamaliel Feliciano, que hoy día es pastor, se va de la posición y había un vacío y no creían que yo tenía la capacidad para hacerlo. So traen un muchacho, se llama Freddy, no me acuerdo el apellido, de una emisora competidora. Mira para allá. Chucky nos acaba de hacer café, Gorilla. Esto es increíble. Esto es... y dando ahí, fíjate, a mí no me trajo, fíjate. Está buenísimo. Está bien. Está buenísimo. Es más duro. Pues, Adolfo, la cosa es que cuento algo corto, traen este chamaco, Freddy, no me acuerdo el apellido. Saludos, Freddy, espero que estés bien. Creo que es camionero hoy día. Y le ha ido bien que yo sepa. ¿Camionero en Estados Unidos? Sí. No, le tiene que ir súper bien. Pues la cosa es que él lo traen porque pensaban que yo no daba, él lo traen de zona 1040, que era Nueva Vida en el oeste. La Nueva Vida en San Juan era 97.7 y allá era 1040 en Mayagüez. Entonces, lo traen de allá porque piensan que yo no voy a dar el grado. Que tú solamente servías para darle play y pausa. Que yo solo servía para eso. O sea, yo llevaba meses allí. O sea, cuando te digo dando play y pausa es que Gamaliel dejaba lista la programación, el hijo del dueño, Kemuel, le daba el ok porque el programador era él, el hijo de Larry Ramos, y que también es abogado, dicho de paso. Entonces, y el pastor, el reverendo, Larry Ramos, era el dueño, pero él nunca creyó en que yo tenía la capacidad, esa es la verdad. Y no lo culpo, o sea, un gordo allí. Entonces yo... Que eras un nene. También, pero Freddy también era un nene. y Gamaliel también, Gamaliel me lleva 2 años. Pero nada, en fin, cuento algo corto. Cuando empezamos, yo empiezo a hacer los domingos. ¿Tú sabes quién es Palitroque? ¿Has escuchado hablar de Palitroque? Sí. Palitroque es el cantante de música cristiana de la banda Desafinada. Uh-huh. Pues Josué, que se llama él Josué, mi tocayo, Palitroque, de la banda Desafinada, una banda cristiana de música pop, pero más ska, pero es de payasos, que se visten de payasos y cantan música cristiana, ¿verdad? Pues ellos iban a veces a un pop en Trujillo Alto que era cristiano. No recuerdo porque yo lo llegué a ir a ver allí. Nada, chulísimo. Pues la cosa es que Josué era el dueño de la banda Desafinada. Y él, contando un montón de cosas ahí medio dolorosas. Pues... Pero ahora tienes que acabar. No puedes parar. Honestamente quiero parar. Ahora está frito, ahora tienes que parar, no puedes parar. Nada. Ok, pues en fin, pues Josué, por su éxito, que le iba bien, dice que se va a ir a hacer el turno los domingos, porque él hacía el turno los domingos de 12 a 6 de la tarde. Y honestamente, pues ahí nos pagamos a todos al mínimo, 5.15 la hora. O sea, el sueldo de la época. Y entonces Josué, que le iba bien en la banda Desafinada, decide irse para la banda Desafinada
completo y no seguir más en el turno de locutor. Ujú. Y ahí traen a Freddy, no me ponen a mí por Gamaliel, ponen a Freddy y yo voy los domingos de 12 a 6. Obviamente en una emisora cristiana los domingos ninguno de los locutores quería trabajar Ujú. porque ellos van a la iglesia los domingos, en una emisora cristiana. Yo no iba a la iglesia los domingos, yo iba los sábados. Así que, pues, pura casualidad, ocurre que me ponen a mí a hacer el turno, como que mira, es Eddie. Y yo lo primero que hago es que le digo, yo quiero hacer el turno, obviamente, imagínate, voy a hablar en radio, los ojos así de grandes. Y digo, pero yo quisiera hacer un programa para hacer algo cool, más allá, o sea, como que para, ya no va a estar Palitro, que eso es la estrella o sea, de esto aquí, y yo. Y entonces viene eh, y me dicen, pues dale, hazte un programa. Y yo hago un top 20 countdown, se llama In the Spot. Y funcionó. Fue un palo. Y Pero se me te ocurrió a ponen. ti. ¿Ah? Hacer un top 20 y se te ocurrió a ti. Se me ocurrió a mí, sí. Entonces yo lo propongo, qué sé yo. La cosa es que y si yo puse un papel allí para la cantidad de veces que la gente llamara para citar una canción, pues ese era el top 20. Pues obviamente la gente que era pana de alguna banda o pana de algún cantante, pues llamaba un montón y terminábamos como que, "Diale, ¿cómo voy a escoger el top 20 si esto es un truco?" O sea, entonces ahí me di cuenta que hasta en la música cristiana hay corrupción. Tengan los bots de los foques ahí, Tania. Tenían los coibots, los tenían ready. Hasta en la música cristiana hay corrupción. Yo dije, wow, o sea, y obviamente uno no sabe de eso hasta que te das cuenta, oye, es un negocio y súper lucrativo, deja buen dinero por si acaso. Pues, música cristiana hay un negocio detrás de eso y hay gente muy cristiana, muy de salmones, o sea, de salmos, muy salmistas, y hay otros que son negociantes. Es No, como hay todo. un nicho actualmente que los conciertos, todos los conciertos cristianos en el Choli, se venden todos. Y igual que la música cristiana, igual que los discos cristianos, igual que las Sí. películas cristianas, se venden, funcionan porque hay un grupo de gente que busca entretenimiento Ujú. secular, pero no secular, cristiano. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que quieren entretenimiento, ir al cine, pero no voy a ir al cine a ver sillas escarnecedoras, como le llaman. No voy a ver películas regulares, sino solamente cristianas. Y hay un nicho de gente para eso. La película que dio el palo con eso se llama Walk to Remember. Fue una película que no era cristiana, pero era independiente. Se dieron cuenta de que apeló a un público cristiano, buscaron ese tacho y dio un palo tan y tan brutal Es un nicho que fue que nada, de ahí en adelante, pues obviamente después de Passion of the Christ y que eso ni hablar, etcétera. Ujú. So, cuento largo corto, cuando todo esto ocurre, es un palo el programa, funciona, pues entonces yo trato de empezar a venderlo. Y no consigo Tú mismo. auspiciadores, sí, yo mismo. No consigo auspiciadores. Entonces traen a alguien que venda y lo vende. Yo no tenía ningún contacto, nada por el estilo. La cosa es que todo cuando te lo hago porque entonces entro a hacer el programa porque Freddy pues no solo no funcionaba y hacer el programa solo era difícil. Además que Gamaliel era como que Gamaliel y Josué eran los que hacían el programa a la tarde que se llama La Hora del Tapón. Y Gamaliel, hoy día pastor, y Josué de la banda desafinada, pues ellos hacían una química brutal y después lo sustituyen con Freddy y Josué. Josué pues no, Freddy y Sí. Josué no se llevaban. No funcionaba. Sí, Él hacía un viejito que se suele llamaba Don pasar. Palillo, en fin, no funciona. Es que una vez, por eso es que es tan difícil ser el después de. O sea, tú sustituir es como decir, el que venga después de Rubén Sánchez, que el día que Rubén Sánchez se retire en las mañanas en WKQ, va a ser bien difícil sustituir a Rubén, punto. Porque es un asunto de que en el imaginario, es lo que pasó en el Circo de la Mega, cuando empezó el Bayou, romper el Bayou cambia la psique. La audiencia tiene una expectativa de escuchar el Bayou. Y al William Investigador y esas cosas. Y nada, en fin. Ok. Cuando pasa esto, yo empecé a hacer La Hora del Tapón, Josué tenía un personaje llamado Don Palillo. Y yo estaba haciendo de control para que él y Freddy pues hablaran y yo pues no hablaba. Y entonces después me empecé a hablar y eso. Entonces, y Josué me dice, bueno, Jay, ya no te sirve la ropa, parece un bouncer, porque tenía la camisa de la emisora. No tenían que caer. De verdad, yo estaba tan y tan pelado. O sea, estaba tan y tan pelado. Estaba económicamente tan y tan jorobado. Que lo único que tenía era la camisa de la emisora y yo la lavaba. Tenía 2 camisas de la emisora
y 2 pantalones. Entre ellos el pantalón que te estoy contando, que era 650 y pico, que era color violeta. Y la camisa de la emisora era, era crema. Y el logo verde. Eso, o sea, Sí, devastador, Sí, devastador. sí. Y entonces, y Josué Era dice, como ver a Barney vestido de Kerry Bear, tú sabes. literal. Y viene Josué, el palitroque, el personaje de Don Palillo, un viejito, y me dice, tú pareces un bouncer. Es más, ese va a ser tu nombre. De ahora en adelante te va a llamar el bouncer. Y en adelante me llamé el bouncer en radio. Y estuve por bastante tiempo diciéndome el bouncer. Ujú. Llega un punto Duro, ese nombre estaba, fíjate, ese nombre estaba bueno para radio. Sí. Pues la cosa es que en esa, Josué, que era mi tocayo, me rentó un cuarto en su apartamento, en su casa, porque yo no tenía, de verdad, yo estaba económicamente muy mal. Tuve a mi hija, no tenía, o sea, Ujú, fue a la universidad, tú sabes, tú ujú. sabes. Y entonces estaba pasando la tan y tan mal que no tenía para pagar renta. Así que Josué me renta un cuarto dentro de su casa. Y pues digamos que yo creo que se arrepintió porque yo me pasaba en la casa porque no tenía chavo. No podía salir para Yo ningún lado no tenía. porque no tenía chavo. Entonces llegó un momento que yo presumo que él se arrepintió. Ujú. Que tengo el bouncer metido aquí. Me tengo el bouncer en mi 24 casa todo horas. el tiempo, yo no me acuerdo, pero eran 125 pesos. Una cosa así, en hormigueros allá. Pues, pues y a todas estas, porque yo estudiaba a ser pastor adventista, pasó de mi asunto de Ujú. mi hija, ¿verdad? Yo tuve que salirme del ministerio, así que tuve que irme a lo que fuera y pues buscarte. a buscármelas como fuera y pues me quedé como locutor de allí, pero ya no podía ser pastor adventista, o sea, pues tuve que esperar un año en lo que pude entrar a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y pues hacer un préstamo estudiantil, más pagar la pensión, más todo lo otro. Fueron tiempos bien, bien difíciles, bien difíciles, bien difíciles. Pues a todas estas me dieron la oportunidad. Y en Magic, Joshua Arzuaga me escucha que yo trabajaba en Renacer 106.1 cuando se llamaba La Nueva Renacer. Y él me escucha y me dice, mira, me hace falta alguien que venga a trabajar en Quebradillas porque los estudios unidades de Magic no eran en el Cobians, eran en Quebradillas. Y era una casa que yo daba lástima. Esto es un estudio gigante al lado de aquello. Lo estaban construyendo los estudios. Y Arzuaga, en paz descanse, el papá de Joshua, me hace una oferta de trabajo. Yo cobraba $1,000 al mes, por hacer un full time allí de lunes a sábado. Eso es lo que había. De lunes a sábado, $1,000 al mes. Sí. Brother, en los medios así, uno hacía por lo que fuera en ese 6 tiempo. días, $1,000. Esa es la que había. Y con eso, pues yo me mandeaba, pagaba la pensión, etcétera. Un par de veces el carro se me dañó, las cuentas son complicados. La cosa es que la emisora quedamos en arrancar en junio, yo renuncio a Renacer para irme allá, porque yo llamé a hacer la oferta. A todas estas, entro allá, en Magic, pasaron meses, estuve sin cobrar meses, los cuentos son terribles, al punto de que no tengo que pagar la renta, y la esposa, la que era esposa de mi papá, o sea, la ex esposa de mi papá, me dice, mira, pues quédate aquí, pues lo que consigo. No fue tu papá. No, Fue. la ex esposa de mi papá. Saludos a Wanda, te adoro. Te amo y te extraño. Hace años que no sé de ti. Bueno, sé, pero no compartimos. Estuve viviendo allí un año y pico. Y a todas estas, pues, me dan la oportunidad en Magic. Empiezo en Magic. Y Magic duró un año y medio. Y al año y medio cierran todos los turnos porque pues empezaron a rebotar los cheques, un desastre. Yo lo entendí, lo agradecí y qué sé yo. Pero en una de esas noches, cuando ya yo sé que que iban a cerrar pronto, ya era obvio, bien, me habían rebotado 2 veces los cheques, era obvio que la cosa no estaba bien. Llama a Pedro Javier y me ofrece trabajar haciendo las noches en Noti1. Sí. Y yo le digo, Pedro, mano, me encanta, qué sé yo, la idea, bla, bla, pero hay un problema. Yo estudio en Mayagüez y yo voy a empezar ahora en el colegio de Mayagüez y para mí es bien importante estudiar y yo no quiero quedarme siendo un locutor y ya. Así que, siendo honesto, pues,
no puedo aceptar tu oferta. Me dice, no, pero chico, vende allá todos los días. Y yo, de Mayagüez a San Juan todos los días. Para que hay gente que se tiraba esa maroma. Ujú. Pues yo empecé a hacerlo, pero solamente esporádicamente cuando, ¿verdad? Whatever. So, cuento algo corto. Cuando cierran Magic oficialmente, pues ahí le digo, mira, yo viajo a San Juan todos los días si hace falta, de Mayagüez. Y lo Sí, que porque no tenían nada. no tenía nada. No, y lo que iba a hacer era cuadrar, estudiar martes y jueves, y entonces vivir en casa de mami en San Lorenzo todos los otros días, y entonces bajar martes y jueves para Ujú. Mayagüez. Eso, cuento algo corto. Cuando pasa eso, ya Pedro Javier no tenía mucho interés. Habían conseguido a Falú para hacer las noches. Falú estaba haciendo las noches, Falú estaba haciendo las mañanas. Cambiaron con Jesús Manuel y eso para las noches. Bueno, en fin, todo el revuelo. Y ahí, hay una persona que yo no me sé el nombre, creo que se llama Fernand Cousin Jr., pero no estoy seguro si era él o era otra persona. Al día de hoy no me acuerdo. Que era el director de CIMA 96.5, que era rock en inglés. Y me hacen una oferta para trabajar allí en las noches como locutor. Y decía, pues si estoy encima, voy a estar al lado de la Mega. Yo eventualmente voy a terminar en la Mega. Yo, fíjate que yo voy para allá, yo voy a aceptar CIMA. Pero de repente dejan de contestarme las llamadas. Y Cima estaba en Cobian Plaza también. No, CIMA estaba ya Porque la Mega ya estaba. la Mega, sí, ya la Mega se había mudado. Cuando SBS las compras ya estaban Ok, ya estaban acá en ya estaban en Guaynabo. Amelia, en Guaynabo. Pues, no sé, ¿por qué íbamos aquí? Por la oportunidad. Pues cuento la de corto, ese día que ellos me hacen la oferta, Ray Cruz me llama de casualidad. Yo llamo a Ray Cruz varias veces y digo, mira Ray, me interesa, bla, 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 porque surgió una oportunidad de ser un reportero, de buscar un reportero noticiero en Mayagüez. Y Ray me dice, esa posición es tuya, así. Él nunca había visto ni hablado, nunca nada. Esa posición es tuya. Esa posición es tuya es que no me volvió a contestar la llamada. No me volvió a contestar nada. Pues, y ese Tú día... enganchaste pompeado y No, después. yo, fíjate, voy a tener trabajo, voy a estar bien. Par de veces le pedí chavos al viejo. Sí, Y tú sabes, sí, tú sí, sabes, sí, es duro. sí. Me la vi complicado. Pues cuento algo corto, gracias a papi y a mi hermana Cindy que me dieron la mano y mami obviamente me dejó vivir con ella para atrás. Pero a todas estas, en una me quedé sin freno en el carro. Y pues, uno tiene que aprender a usar la emergencia. Entonces empecé a hacer clac, clac, darle 2 veces, clac, clac, para abajo. Ujú. Que hoy día eso no se pudiese hacer No, porque es automático y no vas a poder, no podrás hacer cuando eso. el carro era estándar, tú aprendiste a bajarle, Como hasta de primera. frenar el carro hasta llegar a primera, y entonces cuando no quedaba remedio, pues entonces tirabas neutro y subías la emergencia 2 veces. Ujú. Que mucho tú sabes. Es que la hemos pasado. Yo sé lo que estás contando. Pues, brother, de casualidad de la vida, el día que salgo para ir a Cima, para firmar contrato, yo estaba en Mayagüez, me llama Ray y tenía que escoger entonces entre ir a firmar en SBS o ir a firmar en Unos Radios. Y decidí por Unos Radios. Y entré a trabajar en noticias, en Noti1 como reportero de Mayagüez. Y esa es la historia de cómo Tú estás yo aquí. llego a hacer noticias. Sí. Y ahí, a los par de meses, ocurrió un incidente en el tribunal de Mayagüez donde un chamaco me amenaza de muerte. Y por Eso quedó grabado. Yo lo grabé mientras lo estaba haciendo porque había una investigación de un caso de agresión y de agresión sexual contra una jovencita. Yo me indigné de forma brutal y él dice una barbaridad allí y está grabado, lo ponemos al aire. Alex Delgado se enfogona, llama a la secretaria de Justicia. El secretario de Justicia era Roberto González en esos tiempos, Sánchez. Roberto Sánchez, Sánchez Ramos. Él llama para erradicarle cargo, erradican cargo al muchacho. Entonces me entero ahí de que el chamaco tenía cargos de arma, tenía cargos de todo, pero cuando era menor. Y ahí, pues, un muchacho bien criado, era un muchacho bien y criado. de casualidad vivía frente a la emisora en el Maní, en Mayagüez. So, nada, en una reunión con Tuto, que va a Mayagüez a reunirse con la gerencia de allá, pasa la conversación, surge esa conversación de lo que había pasado. Y él me dice, bueno, pues, ¿tú quieres mudarte a San Juan? Nos hace falta un muchacho en la redacción de San Juan. Y ahí es que tú y yo nos conocimos. Eso fue en el 2006. Y entonces, par de meses después,
ya estoy en la redacción, me convierto en reportero de la calle y un año después, WKQ me hace el acercamiento para hacer WKQ en la noche y encontramos en el 580 porque iba a moverse en ese momento a Julio Rivera Saniel hasta el con Juan Manuel García Pasaragua. Julio Rivera Saniel yo lo sustituyo haciendo las noches en WKQ. Y esa es la historia de cómo yo de WKQ me quedo sin trabajo de nuevo otra vez cuando WKQ decide sacarme porque pasó de cuando sacaron a Emilio Quintana, aquella refriega, sacaron a Eric Toro, se quedó solamente Javier Cosme. Pues Javier y yo no teníamos buena relación. Y como yo tenía muy buena relación con Pedro Javier, que era el jefe, pues Javier lo vio como que este es un espía. Yo entiendo, y lo entendí por si acaso, este es un espía de Pedro, así que... Me están velando, este tipo está velando. O sea, el tipo está velándome. La verdad es que hubo un acercamiento de otra emisora para hacerme una oferta para irme a hacer el morning show, que Eric Toro se fue para 740. Le dije que no, pero pues ya ellos lo tomaron como que, tú te ibas a ir, así que... Y me dieron un severance pay y nos vemos. Y ahí me volví a quedar sin trabajo y ahí es que entro a Red 96 y ahí todo lo demás. Pero en fin, todo esto quiere decir es que tuve que irme a las redes sociales, me quedé sin trabajo de nuevo y en las redes sociales de que nace empecé la a hacer furia. YouTube, hago la furia de Jay Fonseca en las redes sociales, en la emisora de radio en en la emisora con Robbie Cortés que me puso a hablar con él en la huelga del 2010. De ahí surge la furia y ponemos la furia con la cabeza de Cristian. La cabeza de Cristian estaba haciendo stand-ups y chistes y ediciones en redes, en YouTube. Y él fue el primero, fue el primer YouTube partner, el primer que monetizaba YouTube en Puerto Rico es la cabeza de Cristian. Yo conocí al papá. Cristian Cortés, creo que se llama él. Sí, creo que Televitado era él. Yo llegué a la casa. Y entonces hoy día trabajaba los otros días de bartender. Estoy luego vuelvo a encontrarme. ¿En serio? Sí. Fíjate, el papá no. Yo hablé con el papá, que él fue el que se me presentó. Porque obviamente nos ve y eso, y me contó la historia de la cabeza de Cristian. Coño, qué bueno, qué entretenido era la cabeza de Cristian. Y dejó de hacer. A mí me dice el papá que llegó un día en que ya no quería hacerlo. Se quitó, se aburrió. Y simplemente no quiso más. Y tenía un pequeñito estudio en su casa y todo. Y se quitó, no quiso más seguir. La cabeza de Cristian. Esa era de los primeros influencers que ha existido, yo creo que aquí en Puerto Rico era la cabeza de Cristian. Lo fue. Pues cuento larguísimo, corto, todo termina en que cuando él y yo empezamos a hacer eso, pues él tenía mucho éxito, yo era un fracasado porque de verdad que no funcionaba, pero él en su proceso de bregar con crear contenido sin cobrar un peso, pues terminó quitándose, yéndose de estudiar, no queriendo endeudarse para estudiar, y yo pues por el contrario me endeudé para estudiar, y pues esa es ¿verdad? La gran diferencia, es que yo seguí, y fue un ejercicio de consistencia, no fue otra cosa, o sea, yo no tuve, digamos que el éxito dependió, el éxito, ¿verdad? Para mucha gente, me considero exitoso yo, ¿verdad? Para aquel muchacho versus hoy, pues sí, súper exitoso, pero lo que es éxito para mí, yo no soy un tipo exitoso, pero yo soy un tipo que ha estado listo y con ética de trabajo como para cuando surge la oportunidad. Cuando se supone que esté, y no hay disciplina, ¿ya? Porque es un asunto también de disciplina. Al final la disciplina siempre le gana la inteligencia, eso yo no tengo duda. Tú puedes ser un genio, pero si eres indisciplinado, nada. De acuerdo. Me parece que pero fíjate, tú estuviste en Noti1, yo llegué a Noti1 sustituyendo a Roberto Iván Aponte y después yo sustituía a Juan Dalmau en las noches cuando tú estabas en WKQ. Ya. O sea, era como que era obligado que nos teníamos que encontrar. Eventualmente nos encontraríamos. Inevitable. Bueno, gente, esa es la historia. Eso. Bueno, lo dejamos ahí. Vámonos, que esto suena medio nostálgico ya. Bye.